Ok. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo lo que voy a exponer a continuación no entra en la prueba que vamos a tener en los próximos días, ¿no? Porque ya las preguntas las tenemos ya hechas. Así que esto será para información o para que ustedes tengan una idea del asunto que hemos estado compartiendo sobre las infecciones urinarias y habíamos mencionado en forma muy resumida que nosotros no debemos tener nunca infecciones urinarias, que tenemos excelentes mecanismos de defensa para evitar las infecciones en nuestro cuerpo, pero en determinado grupo de edades hay una predisposición para favorecer el desarrollo de alguna infección urinaria y hay que recordar esta situación para buscar siempre la prevención y que no progresen o también ustedes, como ya probaron nefrología, las infecciones crónicas, las pielonefritis crónicas van a una insuficiencia renal con el tiempo, ¿no? Es un proceso que se va instalando y va a dañar el parénquima renal. Mencionamos una enfermedad poco común en el medio, que era poco común en el medio, pero que ahora hay con mayor frecuencia la presencia, aparece las enfermedades como la pielonefritis enfisematosa. Y también hay los accesos renales y perirenales. Entonces, eso les quería dejar, les quería mencionar que puede haber un acceso renal y un acceso perirenal. Y esto es como una complicación de una infección urinaria en pacientes con factores de riesgo. Es para recordar que la bacteria más común que causa las infecciones en la infección urinaria son la Escherichia coli, con un 85% de su presencia, y que ahí vienen a continuación las otras bacterias que existen especialmente dependiendo dónde está el paciente, dependiendo cómo llegó el paciente. Por ejemplo, en nuestro medio ahora, los hospitales los pacientes que llegan inmunodeprimidos por la enfermedad del coronavirus desarrollan como efectos colaterales una serie de infecciones. Si ha sido un adulto mayor, el hecho de colocarle sonda y mantenerlo con sonda a veces hace una infección urinaria por la vía ascendente. Y el paciente, ¿por qué menciono esto? Porque yo hago consulta externa una vez a la semana y tenemos pacientes. Todos los martes hay 1 o 2 pacientes que han tenido el coronavirus, que han logrado salir y que desde que le pusieron la sonda, ella tenía molestias para la micción, pero desde que le pusieron la sonda no la puede dejar la sonda. Le ha hecho una prostatitis, una infección y tiene crecida la próstata. Entonces, fue un pretexto. La causa fue haber tenido el coronavirus y haber estado en situación crítica y se le colocó un catéter. Por ejemplo, hay pacientes que estuvieron mucho tiempo intubados. Cuando se hace una intubación endotraqueal, nada es para siempre, doctores. Ustedes deben saber que, o ya saben que tienen un límite de permanencia el tubo endotraqueal
y después de ello, si es necesario que todavía sea una respiración asistida, le tienen que a veces conectar un traqueótomo, es decir, le hacen un orificio. Y saben ustedes, por si no, ya tienen que enterarse, llegan pacientes que tienen problemas en la tráquea, aquí en nuestro medio, es decir, no llegan a saturar bien porque tiene un problema en la tráquea. Entonces, ahora, el área de, eh, de la cirugía de tórax está trabajando con haciendo una, ¿cómo sería para que ustedes lo comprendan? Se hace la tráquea, acá, por las cuerdas vocales, hacia más arriba, ahí se forma la estrechez de la tráquea. Entonces están usando láser terapia para hacer una incisión para que pueda recuperar el diámetro natural para limar la fibrosis que impide que haya una buen mecanismo de aerodinámico, ¿verdad? Por la entrada y la salida en el asunto de la tráquea hacia los bronquios. Eso es como una complicación de la permanencia por mucho tiempo de un tubo endotraqueal. Una traqueotomía, vas a hacerse una traqueotomía. Lógico que también depende de muchos factores del individuo. Como siempre yo comento, cada ser humano es único. Tenemos pacientes que han hecho escaras por el decúbito y tienen que entonces dar tratamiento, tiene que haber una rehabilitación. Tenemos, por ejemplo, el caso de una doctora que permaneció mucho tiempo boca abajo, era muy delgada, bajó más de peso y en la región del epigastrio hizo una escara grande, profunda, que ha tenido que ser llevada a quirófano para curar, afrontar, solamente por el hecho de haber estado en posición prona y que no haya tenido una terapia y una movilización. Eso es lo que nosotros vivimos acá y eso lo comento a ustedes ahora. Será algún momento, si les interesa, o en los otros hospitales llevarán estadísticamente y tendrán que sacar provecho en el sentido para que no ocurra una serie de complicaciones como la que les estoy mencionando. Entonces, bueno, este cuadrito ya lo presenté y hay factores que sugieren siempre una infección urinaria complicada. Hemos dicho que una anomalía funcional y estructural del aro urinario puede predisponer el embarazo, el adulto mayor, la diabetes y los inmunocompromisos que puede tener un paciente. Deben recordar en clínica cuáles enfermedades sistémicas pueden predisponer a la baja del mecanismo de defensa, que eso hace que el paciente pueda desarrollar una infección urinaria con más facilidad que otra persona que no presenta estas deficiencias. Bueno, entonces, cuando un paciente ha tenido, por ejemplo, dice catéter urinario permanente, instrumentación de las vías urinarias o una infección intrahospitalaria y los síntomas de más de 7 días de evolución, es decir, el paciente tiene una serie de molestias urinarias, aumento de la frecuencia miccional, hay que sospechar que puede haber instalado una infección. Todo ser humano, claro, lógicamente ningún ser humano se pone a meditar sobre la fisiología de las funciones diversas del cuerpo, pero ustedes los médicos sí. Entonces el paciente, todo ser humano sabe cómo es los médicos saben cómo es la fisiología de la micción, ustedes saben cuál es su ritmo misional, nada. Todo funciona como
debe ser de maravilla. Pero el momento en que usted experimenta un cambio, usted ya está atento de que, qué está pasando, qué ocurre, por qué hay cambios, ¿no? Entonces, los factores de riesgo bajo una infección pueden provocar algo más serio como un acceso renal o perirenal. Y aquí algunos cuadritos todos tienen a lo mismo. Una anatomía normal puede provocar un incremento de una infección urinaria y puede desencadenar un absceso renal. Un absceso renal. Por ejemplo, hoy día tengo una señora paciente, tiene 60 años. Ella presentó hace medio año una infección urinaria. La veícula nefróloga, había incremento de los azoados y un cultivo positivo de orina. Entonces se dio tratamiento y se detectó que había una dilatación de los riñones, las pelvis, eso se llama hidronefrosis. Y el tratamiento persistió, entonces se llegó a una evaluación más profunda con una urotomografía. Simple porque había tenido una elevación de los azoados, si tenía la creatinina en 2.5, la urea en 80, entonces se le hizo solo una urotomografía simple, donde se pudo ver que había una dilatación de la pelvis de los dos lados. Entonces usted sugirió que se le coloque catéteres porque estaba muy dilatada. Se le colocó catéteres y se trató la infección y lógicamente que ella mejoró bastante. Se mejoraron los azoados y pasó. Luego los catéteres no son para siempre. Entonces se le retiró casi a los 3 meses y la creatinina llegó a la normalidad. Se le retiró los doble J hace ya como 5 meses más. Se perdió. Ahora la paciente ha retornado a nefrología y nefrología le hace hacer una gammagrafía. Seguramente en imágenes les debieron haber mencionado este examen que se llama gammagrafía. A ella le pidieron entonces una gammagrafía renal, que tiene que ver, es un procedimiento que va a detectar cómo está funcionando en este caso los riñones, porque va a captar el radioisótopo, ese es el tecnetio 99. Entonces nos reporta que hay un 50% de actividad normal en el riñón izquierdo y un 60% en el izquierdo, 70%. Y otra vez está dilatada la pelvis, entonces ella tiene una anomalía, en resumen, ella tiene una anomalía en la unión de la pelvis con el uréter. Es que una cosa que deben tener clara el resto de su vida es que la vía urinaria del ser humano trabaja a base de presiones de agua. Eso es la fisiología de la orina, de la micción de la orina. El riñón produce la orina, llega a la pelvis y la pelvis lo que hace es contraerse e impulsar la orina a través del uréter hacia la vejiga. Consideren que la pelvis y el uréter es como una forma de un embudo. Si no saben qué es embudo, entonces pregúntenle a la mamita, porque siempre en las cocinas hay un embudo. Entonces, cuando se altera la presión de agua en la pelvis, ese aumento de presión va a largo plazo a dañar el riñón. Es como el caso de esta dama de 60 años que ha tenido una anomalía en la unión piel-uretral que está dañando los riñones. Y a veces ese daño ya es irreversible. Pero nos olvidamos de que la función de la excreción de la orina, de la eliminación, todo es a base de presiones de agua. Es como la vejiga. La vejiga, usted siente un deseo miccional, usted dice el deseo de miccionar, pero
ahí viene en juego, juega la educación de la persona, en el sentido de que como ya está habituado, si está haciendo alguna actividad que no puede suspenderla por ir a orinar, aplaza esa micción. Y ahí usted tiene un tiempo prudencial para, porque le va a venir otra vez, le va a venir, perdón, es que le va a venir otra vez el deseo miccional. Entonces usted, y ahí hay un momento en que la persona tiene que orinar irremediablemente, porque si no va a provocar una urgencia y quizás alguno de ustedes en alguna circunstancia, un momento, puede haber tenido una urgencia miccional y se rió mucho, apuesto que se le salió un poco de la orina, tuvo una pérdida involuntaria de orina. Eso es ¿por qué? Porque la persona tiene que ir a orinar y vaciar la vejiga, porque toda la vía urinaria funciona a base de presiones de agua. Y hemos dicho también, si no lo vuelvo a repetir, normalmente nosotros no dejamos residuo postmiccional. Normalmente la orina es evacuada en su totalidad. Lógicamente que no podemos exprimir la vejiga. Normalmente puede quedar 5 a 10 ml en la vejiga después de la micción, pero eso se considera normal porque no podemos hacer el acto de exprimir, de dejar, no dejar. No se puede. Y además porque durante el acto miccional, al vaciarse la vejiga, va a comenzar a bajar orina de los riñones que están produciéndose en la orina. Entonces, normalmente no hay residuo urinario. El residuo urinario se considera cuando va más allá de 15 ml, con un cálculo que lógicamente no es matemático, que se lo aplica ese cálculo por medio de la ecografía, o ese cálculo se lo hace también con un estudio de urodinamia. Ese es otro procedimiento que la especialidad también lo solicita para ver un estudio dinámico del acto miccional. Y se considera que normalmente no hay residuo urinario. Entonces, en un caso de un paciente que puede tener un acceso renal, paciente teniendo algún problema del vacío vesical o de la pelvis, puede haber una infección urinaria, una pielonefritis, y si el paciente, por ejemplo, tiene un factor de riesgo, puede desencadenar un acceso renal. Entonces, los factores de riesgo son, por ejemplo, la diabetes. El paciente está con una hiperglicemia, si tiene una infección, va a aumentar la infección y puede invadir la vía urinaria superior y puede haber hasta un acceso renal. Y muchas veces los pacientes cuando tienen un proceso infeccioso, en algún grupo son asintomáticos, en otros puede haber fiebre, dolor lumbar, sudoración, fatiga, pérdida de peso. Depende de cada caso. Y algunos pueden estar formándose un acceso en silencio, pero es diabético y no maneja bien los controles, no hace dieta, hasta que en un momento se va a reflejar lo que está pasando con dolor, con fiebre o con alguna masa palpable. Ahora, sobre esto de los pacientes que son asintomáticos, pero honestamente el cuerpo del ser humano, cuando en ese cuerpo se presenta alguna alteración de una manera u otra, el paciente
el cuerpo va a avisar o está dando señales de un problema. Hoy, hace unas horas, he tenido una paciente que vino hace 2 semanas con hay un capítulo, cuando algún día tengan tiempo, lean un capítulo, pero en los libros, no sí, en cosas serias, doctores. Hay un capítulo que se llama Fiebre de origen desconocido. Fiebre de origen desconocido. Entonces, me adelanto por lo que voy a hablar de cáncer de riñón. Entonces, la señora manifiesta que le dio fiebre y se le va la fiebre. Entonces, el señor del gastroenterólogo que decían que es el helicobacter, que descartó la tifoidea, y los exámenes también. Le propusieron la videoendoscopia alta, le hicieron, no encontraron nada. Luego, bueno, ahí viene una serie de cosas mal dirigidas, pero también le hicieron un ecólogo, así que el gastroenterólogo obtuvo sus réditos económicos y no encontró nada, pero ya salió de duda. Se le pasó la fiebre, luego otra vez la fiebre. Entonces ahí fue que hace 2 semanas yo le vi porque había salido supuestamente una infección urinaria. Entonces yo le dije, primero hágase un eco. No, trajo un eco y no reportaba nada. Entonces le digo, vea, vamos a hacer una urotomografía, porque la urea de creatinina está bien, tiene 55 años. Digo, ¿y dónde le molesta? No me molesta. Hace meses tuve un dolor en la región lumbar izquierda, pero ella considera que fue porque estaba realizando alguna actividad doméstica y hizo fuerza, etc. Bueno, eso es lo que pude yo obtener en la entrevista dirigida buscando la causa de la fiebre de origen desconocido. Pasó, hágase la urotomografía, simple y contrastada, porque también dijo que hace años ella había expulsado una piedra. Bueno, la señora accedió al examen. Hoy la hemos visto. Comenzamos a ver las imágenes y sorpresa. El riñón izquierdo tiene una masa renal. Y ahí en la parte media hay un tumor renal de 5 por 4, si algo así, tamaño. Esa es la causa de la fiebre de origen desconocido. Fiebre de origen desconocido, cuando se estudian o revisan, leen para una información personal, ahí dirán tumor renal. El organismo enseguida reacciona frente a algo que no es natural, que el paciente no debe tener, es una respuesta inmunológica y se va a manifestar con una fiebre de origen desconocido. Ahí está, la señora tiene la masa renal izquierda, que es la causa de su fiebre de origen desconocido. Entonces, deben recordar esta situación, esta manera de respuesta inmunológica que tiene el cuerpo frente a algo negativo que está ahí causando un problema, causando una alteración en un órgano. Lógicamente que cuando hablamos muchas veces de cáncer, los cánceres, un 80% son indoloros y son agresivos silenciosamente. Por eso se detectan a veces muy tarde y entonces ahí viene el problema terapéutico, que es de tratar de rescatar a esa persona afectada por algún cáncer de algún órgano de la economía. Bueno, cuando hay un problema de acceso renal, siempre vamos a tener que priorizar cultivo de orina y, si es posible, un hemocultivo. Vamos a encontrar leucocitosis, puede haber acidosis y puede estar la PCR y el eritrosedimentación elevados. Los hemocultivos muchas veces pueden estar sin crecimiento porque, si hablamos de un absceso perirenal, es la bacteria con el tejido graso que envuelve la cápsula de Guerot tejido infectado. Entonces no hay una bacteriemia. Eso es importante.
Entonces, uno tiene que recordar, y yo les dije, si no me equivoco, que en algún momento ustedes revisen el capítulo de sepsis, el capítulo de una septicemia, el shock séptico, porque es importante tener, tener una idea de los cuadros que pueden llegar eh, infectados muy seriamente y usted va a tener que dar un diagnóstico. El paciente llega en shock séptico, dice. El paciente, si llega en shock séptico, usted tiene que tratar de rescatarlo y no ofrezca que con la dosis única de algún producto va a salir al otro día ya dispuesto a una fiesta. No, doctores. Los procesos infecciosos toman su tiempo de tratamiento y usted tiene que, si usted es jefe de guardia, usted tiene que peor defenderse y agravar la situación en caso de un eventual fracaso, porque usted no puede decir, no, si esto se soluciona inmediatamente. No, doctor, no, doctor. Yo insisto en hacer este comentario porque así vienen los pacientes de afuera que han estado tocando puertas o han sido atendidos y les han dicho, no, ya no se preocupe que esto se soluciona y vienen vienen más complicados. ¿Y quién puede estar quedando mal? Es el médico que ofreció solucionar el problema, que minimizó la seriedad del asunto y lo que ha permitido es que progrese la enfermedad y llega mal a, a los centros hospitalarios. Esto es solo para la anatomía. Esta es la anatomía del riñón, que es un dibujo de riñones sanos, para que ustedes vean cómo es la relación. Y acá también en este corte de este dibujo es donde está el riñón en la región lumbar y todo el tejido graso que compromete. Ese es como un amortiguamiento, una protección, porque los riñones están muy bien protegidos dentro de nuestro cuerpo. Acá un corte igual que ustedes pueden observar, la relación de los músculos, el tejido graso. Y aquí en esta foto usted puede ver un riñón. Está el dibujo explicando qué es lo que está comprimiendo el riñón, si están en su entorno. En una tomografía se puede ver, ahí está el riñón que capta contraste y alrededor usted puede ver en la flechita cómo es lo que está, hay una colección perirrenal, ¿no? Aquí en un eco dice que hay una imagen hipoecoica y luego acá usted puede ver que se encuentra líquido acumulado perirrenal. Aquí en esta tomografía de imagen vemos al riñón en su interior y en ese interior puede ver, ese es el riñón normal y alrededor ustedes pueden ver como un halo. Eso es que cuando se realiza la tomografía, se le pide siempre, ustedes puede que escuchen, que le dicen, ¿y cuál es la densidad? La densidad la hace con un método la unidad es Hansfield, que el aparato está codificado para ver la densidad de los diferentes segmentos del órgano que usted esté investigando. Entonces, ese aumento de densidad indica un compromiso del tejido y una masa compacta. Cuando hay pocas unidades amplias, se habla de un líquido, de un fluido. Ahora, cuando un paciente llega donde usted y se sospecha que tiene una conexión o le ha visto un eco y tiene todos los factores que indican que está frente a un absceso, usted debe dar un tratamiento, pero que llamamos empírico. Empírico es porque aún no tiene usted un dato formal
de los resultados de un cultivo, sea de orina, un cultivo de sangre, o si ha sido posible tomar una muestra de una colección, no tiene la respuesta al inicio. Entonces, eso no impide que usted inicie un tratamiento con alguna sustancia que tenga a la mano, que tenga en su centro de trabajo. No puede usted dejar de tratar a un paciente con un proceso infeccioso si no tiene lo que usted quiere que le pone. Lógicamente, usted sabe con un buen criterio de que debemos usar de amplio espectro, pero no siempre se tiene a la mano lo que nosotros queremos, y sabemos que con esa medicación va a lograr superar la situación. Entonces, usted tiene que analizar siempre en qué condición llega el paciente. Si usted le puede hacer un drenaje, si la lesión comunica con el sistema colector. Si comunica con el sistema colector, significa que el paciente puede tener una piuria, si puja en la orina, porque de la conexión sale al ureter, del ureter va a la vejiga. Entonces, muchas veces el drenaje es la única forma de obtener una muestra del germen, una muestra de lo que está causando. Si el paciente por medio de un eco, que es lo más sencillo que puede solicitar, detecta una colección que es perirenal, entonces usted podría intentar hacer un drenaje y puede apoyarse con una ecografía, puede apoyarse, hacerlo con tomografía, o caso contrario tendría que ir al quirófano. Todo esto es dependiendo del tamaño de la masa, del tamaño del acceso. Si es pequeño, usted le puede dar su tratamiento antimicrobiano, y si no mejora, ahí tendría que pensar en algún drenaje. Y si es de más de 5 centímetros, hay que dar un tratamiento y drenarlo. Ahora, normalmente, cuando son pequeños, uno al principio da el tratamiento con antibiótico y observa a ver cómo mejora. Porque como debe estar claro, todo está en relación a la estabilidad del paciente. Si el paciente no se mejora con un drenaje, no mejora con drenaje, con antibiótico terapia, y si está comprometido el órgano, en este caso un riñón, nosotros tenemos que pensar en la posibilidad de extraer el órgano. Hasta ahora, en la actualidad, cuando llega un paciente que se sospecha que tiene un acceso renal, el diagnóstico lo hacen los médicos que están en emergencia. Ellos ya tienen conocimiento del incremento de estos casos. Entonces, el médico que está de guardia en un hospital recuerda algo de lo que han escuchado, y entonces consideran que hay un absceso. Depende de las condiciones generales del paciente, ellos plantean enseguida que se haga un drenaje. Y ahí le pedimos nosotros que siempre vamos a insistir que estabilicen al paciente. Supongamos que tiene 30.000 leucocitos, una leucocitosis, que algún otros factores hayan descendido. Nosotros le decimos a colegas intensivistas que lo controle, que haya una saturación con antibióticos para ir a hacer un procedimiento invasivo como un drenaje abierto o como hacer una exéresis de algún órgano. Porque si no está bien estabilizado durante ese procedimiento, va a presentarse una septicemia y el paciente puede morir. Y usted tiene que evitar ese riesgo, aunque algunas veces hay que jugarse la situación porque tiene que ser drenado quirúrgicamente
un absceso, una colección. Entonces, nosotros tenemos que pensar que frente a una colección y sea una causa orgánica como una obstrucción, si hay un cálculo, a veces tenemos que ir, colocar un catéter y drenar, porque la orina retenida en un riñón por un cálculo es lo que se ha dado. Peor si existe el factor de riesgo como la hiperglicemia. Este es, por ejemplo, un caso de una paciente que llegó con un dolor lumbar tipo derecho, tipo pesante y una alza térmica. Ella de 68 años ha tenido fiebre, dolor y eh, una sintomatología urinaria de consistencia en disuria, polaquiuria y orina fétida. Ella tiene diabetes y dice que se ha golpeado la región lumbar hace 2 semanas. Entonces llega al examen físico, presenta estos cambios y una biometría, que es lo básico que le tenemos que pedir al paciente. Nos tiene 30.000 leucocitos blancos. Las plaquetas están bien, están anémicas y tenemos que, algo esto está estable, pero la urea está elevada y la creatinina está elevada. Entonces nosotros la estabilizamos. Aquí en el examen de orina nos dice que hay leucocitos negativos, distritos negativos, porque la colección que existe es perirenal. Aquí está, mire, ahí está. Se ve en esta tomografía, se puede ver el contorno renal derecho y ahí nos enteramos de que la paciente tiene un solo riñón, que es el derecho. Y se puede ver esta colección que va desde el borde externo del riñón y recorre el psoas. Acá lo mismo, está el contorno renal y la colección que da hacia la región lumbar, ¿no? Acá lo mismo. Entonces nosotros le hemos dado un antibiótico, lógico, llegó a este hospital, le pudimos administrar la piperacilina, martaxolactam, y luego nosotros le hemos hecho una lumbotomía pequeña derecha y hemos drenado 500 centímetros de colección purulenta. Y la bacteria que salió ahí, en esa colección, era Escherichia coli. Escherichia coli, entonces se ha controlado con antibiótico terapia y la paciente va a estar estable. Este es un caso muy sencillo que puede llegar y usted lo puede manejar de manera conservadora, cubriendo con antibiótico y drenando la colección que usted la ubica con apoyo de imágenes. Eso es lo que quería resumir en las patologías que son de procesos infecciosos que hemos mencionado en las dos charlas anteriores y en esta parcialmente. Un momento. Ok. A ver, creo que
No, me he equivocado de diapositiva. Esta es otra cosa. Espera un momento. Ahora, esto aún no. Es que ya, ahora sí. No, te pasó todo. Yo quiero compartir esto. Esto ya, esto que esto. Ok, ahí sí. Ya. ¿Por qué me sale otra cosa? Disculpe, doctor, que estoy haciendo algo mal. No me sale lo que quiero. Esto no quiero que salga ya. Esto fuera. Quiero esto. Oh, Dios. Algo mal. Estoy haciendo algo mal. Ya. No. No, no. No sé qué he hecho mal, pero un ratito, doctor. Estoy mal aquí. Tengo que sacar esto. Tengo que sacar. Aquí estoy bien. Causa neuropatía obstructiva. ¿Por qué no sale? Saca. Ya. Un momento.
Ok. ¿Me escuchan, doctores? Sí, doctor. Ok, bien. Vamos a empezar un capítulo grande que ustedes tienen que saber de su existencia porque se va a seguir presentando. Esto no ha variado y afecta pues al riñón. En nuestra comunidad se aplica el término de masa renal a todo lo que cambia de tamaño el riñón, se deforma su anatomía, se altera su entorno. Entonces se aplica el término de masa renal. No quiere decir que masa renal todos los casos son un cáncer. No, no es cáncer, no todos son los cánceres. Entonces, una masa renal puede presentarse quistes. Los quistes pueden ser simples, complicados o una enfermedad renal autosómica. Los quistes simples nacen con nosotros y se desarrollan en algunos aumentan mucho de tamaño, en otros se mantienen muy pequeños. Los quistes complicados también pueden estar presentes, pero son menos frecuentes. Y lo que ya está escrito como enfermedad renal autosómica, eso se trata de los riñones poliquísticos, que tienen una autosómicos, no son dominantes, no son recesivos. En nuestro país, en nuestra comunidad, sí hay pacientes con riñones poliquísticos, pero, por ejemplo, en Europa hay una alta incidencia de pacientes que presentan riñones poliquísticos y en la actualidad se hace una serie de investigaciones para tratar de bloquear genéticamente la transmisión, porque si un señor, un ejemplo hipotético, su abuelito tuvo se hizo insuficiente renal y le dijeron que tenía unos riñones poliquísticos, su abuelito puede pasarle a su hijo o hija, o puede pasarle, eso va a transmitirse al nieto o al bisnieto de ese grupo familiar. No termina, siempre va a estar. Ahora en Europa se está haciendo un estudio investigándose porque quieren bloquear esta enfermedad porque hay una alta incidencia, siempre hay una alta incidencia y los pacientes con riñones poliquísticos debutan con hipertensión arterial, luego hacen insuficiencia renal y la insuficiencia renal implica un tratamiento que tiene al paciente en una mala calidad de vida e implica una cantidad de egreso económico al paciente y a la compañía o a la empresa que lo tiene asegurado su salud. Entonces, en el primer mundo se investiga para tratar de obtener un bloqueo de la transmisión para que no haya o no surjan más pacientes con riñones poliquísticos. Bueno, puede haber divertículos. Divertículos es una dilatación, una saturación de los cálices. Eso es algo que nosotros lo llegamos a diagnosticar. Una masa renal también puede ser una hidronefrosis, una acumulación de orina, por eso hidronefrosis. Y puede haber también alteraciones congénitas como el síndrome de la unión pielo-ureteral, que le mencioné con una señora que de 60 años ahora presenta, los riñones se han dañado por esta alteración de nacimiento que no se detectó y no se sospechó ni se la manejó a tiempo. Y bueno, las malformaciones arteriovenosas que son escasas, pero hay que recordar que pueden presentarse. Ahora, la masa renal también puede
mencionarse cuando hay un trauma renal, significa que hay un hematoma, un accidente, un golpe, una herida cortopunzante, proyectil, y las neoplasias. Las neoplasias del riñón, neoplasia significa que hay un tejido diferente, pero con características benignas. Entonces eso puede ser un oncocitoma, un angiomiolipoma, como el nombre lo dice, angiomiolipoma. Ese es un acúmulo de tejidos vasos pequeños, músculo, grasa, y eso es compatible con la vida y la función del riñón. Y el otro que es muy raro de presentarse es un adenoma. Las neoplasias, la más común son las malignas, especialmente el cáncer de células claras. Cuando hablemos de cáncer, volveremos a mencionar que el cáncer más frecuente, estoy hablando del informe de patología, histopatológico, si los patólogos ven en microscopio las alteraciones que puede haber en ese órgano o en ese tumor que ha sido extraído de un riñón. El más común en el mundo es el carcinoma de células renales, pero de ahí existen otros de escasa presentación o de rara presentación que igualmente su conducta es agresiva y tiene que ser manejado en forma siempre pidiendo la extracción de la masa. Los tumores de urotelio, el tumor de urotelio es un cáncer que afecta lo que es el revestimiento del tracto urinario, de los cálices, pero ureter, vejiga. Ahí pueden surgir carcinomas de células transicionales, así es el más común detectado en el mundo, carcinoma de células transicionales. Luego tenemos el linfoma, que es de escasa presentación. Estos ya son neoplasias agresivas malas que hay que trabajar muy rápido para lograr frenar la enfermedad. Aparte están las masas que, recordando que las suprarrenales están sobre los polos superiores renales, hay lesiones que se pueden presentar en las suprarrenales, pero muchas de estas masas se detectan en forma incidental, es decir, en un rastreo, en una exploración de abdomen superior, a veces se detectan y se llaman incidentalomas, porque no provocan molestias, son hallazgos. Puede haber entonces quistes, unas calcificaciones, puede haber un cáncer de suprarrenales, pero es raros, no son frecuentes, y un tumor del y una enfermedad, un tumor de las que se llama el feocromocitoma, que produce una hipertensión maligna que no cede con la medicación usual. Entonces tiene que descartarse la presencia de un feocromocitoma a nivel de las suprarrenales. Esto es en resumen lo que se presenta en el área renal y su entorno, y que cambia el tamaño, altera la consistencia, la forma del riñón por la presencia de tejidos anómalos en su estructura. Acá tenemos también otras patologías que alteran la morfología del riñón y que pueden ser congénitas, como hemos mencionado ya, el riñón poliquístico, los quistes, y a veces esta alteración de la unión ureteropélvica que causa una dilatación del riñón. Eso es muchas veces por vasos aberrantes que están comprimiendo o alterando el uréter, y por eso no deja drenar la pelvis en forma natural. Las neoplasias
las neoplasias en la primera infancia son el tumor de Wilms, y las neoplasias ya hemos mencionado el carcinoma de células renales y el carcinoma de células de la pelvis. Ahora también hay otros procesos que pueden ser inflamatorios o infecciosos, como la tuberculosis renal, que todavía esporádicamente se detecta. Y sobre la tuberculosis, debo comentar que es siempre una patología secundaria como una cicatrización de la tuberculosis va a dañar el parénquima renal. Las alteraciones metabólicas, especialmente las que van a ser productoras de cálculos y otras lesiones como los traumatismos renales. Todo esto va a causar lesión o va usted a observar una alteración del parénquima renal. Ahora, una obstrucción también puede ser causada por alteraciones en los ureteres. Las alteraciones en los ureteres están aquí mencionadas algunas, como el que yo le estoy mencionando a menudo, que es el reflujo vésico ureteral, y hay otra patología de nacimiento que se llama ureterocele, que es ignorado, que siempre lo olvidan, pero que a veces presenta y es causa de un daño renal, porque la alteración anatómica es en la desembocadura del ureter en la vejiga. Esto también son causas externas que pueden afectar el riñón, la función renal. Ahora, hay también patologías que van del tracto urinario inferior que van o que pueden repercutir en la función del riñón. Hemos dicho, por ejemplo, que todo funciona a base de presiones de agua. Pueden ustedes, quizás puedan entender que alguna vez hemos tenido pacientes, especialmente niños o adolescentes prepúberes que han venido con una fimosis. Fimosis es la estrechez del meato prepucial. Entonces, al tener una fimosis, no sale la orina en forma natural y espontánea. Y hemos tenido pacientes que venían en estado crítico, con infección y todo. Se le pide una ecografía y existe una dilatación de los riñones, del ureter y la vejiga llena. ¿Por qué? Porque el paciente, por ese meato prepucial, lo que ha estado orinando, es a veces difícil de comprender por qué no ha notificado a la familia, por qué no hay una buena relación. No comprendemos. Pero el paciente viene con una hidronefrosis, con una retención de orina, porque él orina por gotas, porque la fimosis es tan seria que no puede el paciente miccionar de manera natural, y eso causa una repercusión hacia el tracto urinario superior. Y bueno, aquí hay alguna serie de patologías que iremos mencionando, aunque sea en forma breve en las otras clases, que van a afectar el tracto urinario superior. Bueno, eso es lo que quería comentar ahora. El examen será el día jueves, doctores, o el viernes. Hola. El día jueves, doctor. El jueves. Sí. Ya. Ok. ¿A qué hora sería? ¿A la 1 o a las 2? Podríamos hacerlo a las 2 de la tarde. Ya, doctor. Esos son 20 preguntas. 20 preguntas sobre lo que hemos hablado, este tema no, sobre las otras charlas que hemos tenido. Son sencillas y empezamos y concluimos todos juntos. Y yo les ruego eso también porque después no puedo, se le va a dar, son 20 preguntas, le damos 40 minutos, ¿no?
Todas son de opciones múltiples. Lo que usted tiene es que estarjar cada una respuesta. Ok, entonces quedamos en eso. El día jueves nos vemos. Ok, Sí, doctor, listo. bueno, muy bien.